¿Cuál es el país con el nivel de ingreso más alto en Latinoamérica hoy? ¿Cuál, po? Chile, po. Este país es otro país. Es otro país. Éramos isleños entonces y éramos chatos. Chile was not a jewel in 1955, but it's a jewel today. Teníamos una relación de camaradería enorme. Teníamos distintas opiniones políticas, pero hablábamos poco de política y nos llevábamos bien. El secreto de los Chicago Boys eran las fiestas. Estas fiestas se iban haciendo cada vez más famosas porque eran muy alegres. Pues. Estos chilenos me encantan tanto. Chicago era una escuela distinta. Era lo que hoy día llamamos neoliberal, en ese tiempo llamábamos monetarista. Es un privilegio haber tenido clases con Milton Friedman. Esto de aquí es totalmente ajeno a lo que ellos han aprendido toda su vida. Entonces ahí empecé yo a venderle la pomada. No hay medidas correctivas que sean indoloras. Y si no hay nadie que te diga, cuidado con los costos. Libertad para hacer cosas bien y para hacerlas mal. No tengo idea cuál fue la motivación. Me cago en la motivación. Lo que importa es que Chile ganó con eso y yo gané mucho con eso. ¿Cuál es el país con el nivel de ingreso más alto en Latinoamérica hoy? ¿Cuál, po? Chile, po. Este país es otro país. Es otro país. Lo que están escuchando es parte del tráiler del documental Chicago Boys. El jueves 5 de noviembre, este jueves, se estrena comercialmente Chicago Boys, dirigido por Carola Fuentes y Rafael Valdeavellano, quienes son fundadores de Ventana Cine. La cinta recoge versiones de los economistas sobre el neoliberalismo chileno y, bueno, en primera persona, además, increíble trabajo. La Carola y Rafa están con nosotros acá, así es que sean bienvenidos a nuestro programa. Muchas gracias. Bienvenidos, pues. Acompañando la promoción. Esto es como cuando decíamos en la Feria del Libro, hay que acompañar la salida del libro, no es como un hijo. Entonces esto hay que acompañar la salida del documental, ¿no? Estamos en el parto. Están en el parto, sí. ya. Sí. Pero Vayan a verlo, ¿contento? hoy día es la van premier, Sí. en la Telefónica, y sí, estamos súper contentos porque además fue un embarazo de 4 años, así Esa que ya por era la fin, primera pregunta. por fin damos a luz. Sí, ¿por qué tanto tiempo, Rafa? Bueno, porque es el tiempo de gestación de un documental, creo yo, en estos tiempos. Creo que en general te diría que lo que más se demoró fue darle al documental la voz que nosotros queríamos darle, o sea, nuestra voz, y llegar a ese punto después de todo el material que teníamos y de todo lo que puede abarcar una historia de 50 a 60 años, ¿verdad? Uh-huh. Creo que es algo bastante extenso y que todavía nos queda mucho material todavía por descubrir y por desplegar, que estamos evaluando qué podemos hacer con él. Carola, no es porque les Claro. haya costado llegar a los protagonistas, a Sergio de Castro, no es porque les haya costado hablar con ellos. ¿Cómo fue llegar a ellos y obtener su versión del neoliberalismo chileno? No, yo creo que eso no nos costó tanto como pareciera podría haber sido, digamos. Al primero de ellos que llegamos fue Arnold Harberger, que es considerado el papá de los Chicago Boys, que es un profesor que hoy día ya tiene 91 años y que era compañero de facultad de Milton Friedman en Chicago, y que fue de los que recibió a toda esta camada de estudiantes chilenos que llegó a estudiar allá en los años 50.
Él vive en Los Ángeles y fue el primero que entrevistamos el año 2011 y que nos abrió la puerta a esta historia que se nos hizo súper atractiva por lo desconocida que se remontaba además a mediados de siglo y que tenía muchos vínculos con la Guerra Fría. Yo no sé si ustedes, pero yo de los Chicago Boys tenía esta imagen de unos señores que aparecían en conferencias de prensa en blanco y negro, además en la dictadura, y que tenían que ver con la crisis del dólar, y se acabó. Y cuando nos dimos cuenta de que esta historia tenía y se remontaba a los años 50, y además del impacto que había tenido en la creación de este país y en la formación de nosotros como chilenos, y que era totalmente vigente el día de hoy, fue cuando decidimos hacer el documental, digamos. Pero él nos abrió la puerta. Y después a los otros personajes... Alito le decían, ¿no? Sus alumnos le dicen Alito, sí, es verdad. Y a los otros personajes fuimos llegando de a uno. La verdad es que todos tuvieron bastante buena disposición. Sergio de Castro siempre cultivó como un bajo perfil, y por eso quizás fue el más difícil, entre comillas, de entrevistar. Pero una vez que les explicamos lo que queríamos hacer, yo creo que todos agradecieron tener la oportunidad de hablar desde su punto de vista sobre una historia de la que se ha dicho mucho. Pero esta es primera vez que la cuentan ellos. Pero porque es una historia de la que ellos además, con algunos matices que yo diría tal vez pone Ricardo French Davis, están muy orgullosos. O sea, ellos no tienen ningún complejo con ser Chicago Boys y con haber instaurado el modelo económico que rige Chile hasta hoy, con todo lo que significa, por ejemplo, en términos de desigualdad. No, pero la voz de Ricardo French Davis no es solo un matiz, es una voz opositora crítica, y disidente y crítica de frentón. Ellos están muy orgullosos, efectivamente, y no solo ellos, sino que también más de un chileno está orgulloso de lo que este país llegó a ser. Si el tema es los costos que esto significó y los resultados en el largo plazo que esto tuvo también, que era nuestra duda y la que le queríamos preguntar a ellos. En el fondo, ¿ustedes siempre previeron que esto iba a pasar o esta cuestión se les salió de control? Y vean la película. Ahí está el secreto. Vean los jueves en los cines del país. Ahora, pero también uno lo que escuchó es que había como una especie de, no sé si la palabra es renegar, pero pongámoslo ahí, en renegar de Milton Friedman sobre el modelo chileno. Es decir, que lo veía, pero tampoco era que ellos habían seguido al pie de la letra lo que él había dicho, y que había una interpretación a la chilena, como, y esta cuestión sirve para todo, porque también tiene que ver con la vida chilena al socialismo, o sea, como que nosotros interpretamos las cosas de otros y las interpretamos y las ponemos en práctica acá. ¿Hay algo de eso, de la raíz de la Escuela de Chicago? Porque tiene que haber cientos de chilenos que fueron a la Escuela de Chicago, pero no todos son de la línea de Friedman, sino que hay otros pensamientos dentro de esa universidad, ¿o no? Se produce un silencio incómodo. Yo creo que no es renegar, yo creo que es bastante acorde a los porque vi un par de entrevistas en donde Friedman reniega el modelo chileno, tal vez para alejarse de la dictadura, puede ser. Pero en algún momento, en un par de entrevistas... Es que a Friedman le costó muy cara su relación con Chile. Le costó muy cara porque cuando le dieron el Premio Nobel de Economía, lo pifiaron en plena ceremonia y le hicieron una funa, como diríamos hoy día, cuando estaba recibiendo el premio en Estocolmo. Como a Borges le costó el Nobel. Claro, entonces yo creo que Friedman después de eso se arrepintió mucho, además que Friedman, que pregonaba la libertad absoluta de los mercados, también de alguna manera pregonaba la libertad política, y él era bastante más crítico que sus discípulos de lo que estaba pasando en Chile en términos políticos. Pero no creo que haya habido un renegar de Friedman hacia Chicago, de hecho hacia los chilenos, hacia los Chicago Boys, hubo una relación de ellos bastante cercana hasta el final. Friedman murió el 2006 y yo creo que mantuvo contacto con varios de sus exalumnos hasta entonces. ¿Qué moviliza, Rafa, a estos hombres a partir a la Escuela de Chicago, a instaurar el modelo acá? ¿Hay algo, un mínimo común denominador que encuentran entre ellos? Yo creo que es básicamente el salir del subdesarrollo, por decirlo así. Yo creo que se presenta esta oportunidad de realizar un convenio. Bueno, cuando vinieron los de la Universidad de Chicago, la primera intención era hacerlo con la Universidad de Chile. La Universidad de Chile estaba como en elecciones de rector, etcétera, entonces como que no muy que pescaron. Estaba más convulsa. Y fueron a la Universidad Católica, que era muy chica todavía, y que obviamente recibieron esto como maná del cielo, creo yo, para ellos. Y escogían a los mejores alumnos, les ofrecían la beca y se los llevaban para ellos. Creo que para ellos era una oportunidad de seguir adelante con su carrera. De la primera camada que fueron Carlos Mazá de la Universidad de Chile, no de la Católica, ¿verdad? Pero él, como lo veía, era como, yo quería estudiar afuera de Chile, y esta era una oportunidad que se daba, y
y es Chicago, ¿por qué no? Claro, pero como una oportunidad personal, no como pensando en cambiar el país todavía. Yo creo que en esos momentos todavía no pensaba en cambiar el país. Después tomar una actitud más mesiánica, si se quiere. Probablemente. Carola, pero ellos cuando vuelven, esto pasa en el 55, cuando vuelven quieren instaurar este modelo acá en Chile y no les resulta porque no tiene eco político que sí encuentra 2 décadas después en la dictadura, y la pregunta es un poco de ficción, pero este modelo que trajeron los Chicago Boys a Chile, ¿se habría sentado en nuestro país si no hubiera existido la dictadura? Digo, porque la inoperancia de los militares económica, fue como caldo de cultivo para esto. ¿Habría resultado en un escenario que no fuera la dictadura? Una de las aportes que yo creo que hace la película al conocimiento de nuestra historia y al aporte a la comprensión de nuestra historia también. Porque yo no sabía, por ejemplo, que estos Chicago Boys le ofrecieron un plan de gobierno, un plan económico a Alessandri cuando estaba compitiendo contra Tomic y contra Allende. Entonces, ahí es cuando ellos vieron su oportunidad de poder instaurar sus ideas en un gobierno democrático y... Pucha, no va a ser un spoiler, pero tendría que contarles lo que dice uno de nuestros entrevistados con respecto a lo que le dijo Alessandri de vuelta a estos Chicago Boys que les proponían. Lo cierto es porque le cuenta la historia que el plan no se implementó en el gobierno de Alessandri. No se implementó. Claro, por algo será. El final es conocido. Claro. Y evidentemente, claro, después tuvieron una oportunidad tremenda con el golpe de Estado. Nosotros les preguntamos a ellos, a todos, si es que esto se podría haber aplicado en democracia. Y las respuestas no solo son disímiles entre ellos, sino que también después notamos que ellos mismos se contradecían. Algunos de ellos a nosotros nos dijeron en cámara que esto no habría sido posible si no hubiera sido con un gobierno autoritario, pero a esas mismas personas después las vimos en seminarios públicos diciendo lo contrario, de que, para ejemplo, estaba Europa y cómo habían implementado medidas liberales como acá, sin necesidad de las armas. ¿Y cómo nació la idea del documental? Porque obviamente es como cantado, ¿no? Ahora ustedes sacan esto y dicen, pero claro, ¿cómo no se lo nos ocurrió? digamos, ¿no? Marco está pensando eso. Bueno, la semana pasada, la verdad que con lo del Comfort Gate o el cartel del Confort nos miramos y decíamos, todos estos años diciendo, ahora tiene que salir, ahora sí que tiene que salir. Qué mejor escenario, ¿no? Un escándalo tras ¿cuándo? otra. Sí. Nació, yo creo que de una inquietud nomás. Estábamos viendo las protestas y nos preguntábamos por qué la gente protestaba. Si se el supone, 2011 fue. Claro, y pucha, si este es el país más rico de Latinoamérica, esta economía que es envidiable, un referente, el desarrollo, la cuestión, y la gente no está contenta. Entonces queríamos preguntarles a ellos y nació bien como de una curiosidad bien genuina de ir a preguntarles. No sabíamos con quién nos íbamos a encontrar, capaz que nos dijeran estamos desesperados, no sabemos qué hacer, claro, nos sentimos culpables, rewind, por favor, claro, ¿qué hacemos? O lo que nos podríamos haber encontrado, que nos encontramos en rigor, que fue que no, que esto es lo correcto y que es lo que se espera en el camino al desarrollo que pueda tener un país. Bueno, y es a lo que dedicaron también gran parte de su vida. Rafa, el relato está acompañado por material de archivo inédito, ¿no? Por lo menos así también se ve en el tráiler, que son estos videos que tienen en 8 milímetros, pero también muchas fotografías personales, no solo cuando estaban estudiando, sino también en situación de camaradería. Eso siempre, ese material desconocido que no se ha visto, siempre aporta muchísimo, da mucha riqueza porque te permite como mirar de frente, ¿no?, cuáles eran los hechos y los sucesos durante esos años. ¿Cómo obtiene ese material? ¿Es rico ese material? Enriquece también al documental, ¿no? Sí, lo enriquece mucho. Yo creo que en un principio, de hecho, nos embalamos mucho en este material y al final creo que era 1 hora y media de solo Chicago y ni siquiera habíamos llegado a la Vuelta a Chile con ellos. Fue básicamente, claro, algunos tenían, siempre preguntábamos después de la entrevista, ¿tendrá usted algunas fotos o algo que pueda, pensando en cómo vamos a llenar todo este espacio de todo el tiempo que transcurre allá? Y algunos decían, sí, aquí tengo un par de fotos, un par de slides, y de repente llegó French Davis y me tengo una caja acá, y sale una caja con... Y que para uno como periodista, no. Con películas de 8 milímetros. ¡Claro! Y ahí fue como, claro, y creo que Masada también nos pasó algunas que tenía, entonces, y ahí empezamos a verlas. Claro, no teníamos dónde reproducirlas, entonces a buscar quién nos podía reproducir las películas de 8 milímetros, pues compramos un proyector para verlas, y en realidad verlos ahí, a ellos, tener esta oportunidad, ¿verdad? Es algo
súper que Enriquece, añade mucho, sin duda. enriquece mucho el documental. Carola, a propósito que Rafael menciona a Frank Davis, tú me hacías la corrección y me decías lo de Frank Davis, no son matices, definitivamente es una crítica y una diferencia central con la obra de los Chicago Boys. Y yo te quería preguntar nuevamente por el tema de los costos, ellos de la desigualdad, ¿qué dicen? Porque hoy día la desigualdad es tema desde el regreso de la democracia, diría yo, en las campañas presidenciales, en las campañas parlamentarias. Y el es un tema emblema de hasta el día- Bachelet. pero es un tema hasta el día de hoy, lo vemos en la calle, en las protestas, en todos lados. ¿Qué dicen ellos de la desigualdad de Chile, siendo hoy este país uno de los más desiguales del mundo? Mira, la película está dividida en 3 actos. El primer acto es el origen o la semilla, que es cuando ellos aprenden economía en Chicago. El segundo acto es cuando implementan estas medidas durante la dictadura. Y el tercer acto son los resultados o las consecuencias. Y en este tercer acto es cuando nosotros hablamos con ellos en el presente y les hacemos estas preguntas con respecto a la desigualdad. Y las respuestas de nuevo son variadas. Yo creo que, y aquí sí que es sin ningún ánimo de intrigar, digamos, al público, pero esto sí que vale la pena verlo. Porque yo les puedo contar, pero es muy distinto cuando uno cuenta que cuando uno escucha de primera fuente, digamos. Porque no solo lo que ellos dicen, sino la manera en que lo dicen. Y yo creo que es súper... ayuda mucho a entender por qué tenemos estos niveles de desigualdad y por qué estamos como estamos, por qué somos como somos, cuáles son los valores que finalmente trascendieron del modelo económico a la cultura, a la sociedad y a la forma de relacionarnos entre nosotros. Y para nosotros la desigualdad no es un tema menor, al contrario, es un tema central en las consecuencias del modelo y en la película. Y si bien es cierto, nosotros no hablamos en la película de cifras, ni ponemos gráficos, ni ponemos datos, porque no es una película de economía, Sí, claro, que estaría hecha para un pequeño grupito de economistas. Esta es una película sobre personas, sobre economistas, que está hecha para todos nosotros. Entonces no hablamos de datos duros. Pero el otro día fue bien impresionante porque presentamos la película en la Católica. Y estaban los estudiantes de economía que les gustó mucho, hay que decirlo, y la aplaudieron y al final se quedaron en un debate maravilloso entre ellos y las autoridades académicas de la universidad. Y estaba el decano y había otros economistas. Y por un lado el decano decía, bueno, la película se queda corta, dice, en hablar de los beneficios del modelo. Pero uno de los invitados, que es un economista especialista en felicidad, de hecho, ex alumno de la Católica, sacó un PowerPoint y durante 20 minutos mostró cifras de cómo la desigualdad impacta en la obesidad infantil, en la delincuencia, En la violencia en la infantil. violencia, en la comunidad o individualismo de una cultura. Y todo esto con datos, datos duros, cifras de la OCDE, de las Naciones Unidas, que son las cosas que le entran a los economistas. Sí, claro. Entonces, fue bien impresionante escuchar esas cifras, porque ratificó un poco lo que nosotros intuitivamente como realizadores, como cineastas queríamos decir, que en el fondo que esto no es menor, que el costo de la desigualdad no es banal, al contrario, es muy central, nosotros creemos, lo que está pasando en Chile. Oye, una última reflexión, solo como ya el epílogo, pero es que siempre me ha llamado la atención que también entre los Chicago Boys había gente que hacía negocios, digamos, no solamente economistas, sino que también empresarios, o gente que pasó de la academia a ser empresario, como Sayé. Como mate. O sea que hay gente que se puso a hacer negocios. Porque también hay una teoría que dice, claro, tenían los economistas por un lado, que pensaban toda la teoría, pero había gente que ejecutaba en la práctica todas estas cuestiones y estos modelos con grandes grupos empresariales. ¿Hay una visión encontrada o son absolutamente complementarios estos dos grupos? Mira, yo creo que ahí nosotros queremos ser súper honestos con lo que nosotros vimos. Y tratando de evitar todo tipo de caricaturas y hacer una película que sea profunda y que nos sirva también, porque si uno pone las caricaturas, estos son malos como el Nacho, estos son santos, no sé qué, no avanzamos mucho en el diálogo. Y nosotros lo que encontramos son personas que tienen un buen vivir, nuestros protagonistas, pero ninguno de nosotros observó que ellos se hubieran enriquecido personalmente con los puestos a los que ellos accedieron en dictadura, los ministerios, etcétera. Yo creo que estos personajes, los que nosotros entrevistamos, que por lo demás son los ideólogos del modelo en Chile, tenían una ambición mucho más académica que monetaria. La primera secuencia de la película muestra a uno de ellos llegando en un bembé totalmente destartalado. Es un bebé, está hecho bolsa. Pero fue un bebé. Fue un Ya bebé, pasó su ya, época. claro. Pero te habla de que en el fondo son gallos que esto es lo que nosotros vimos y observamos, y lo que planteamos en la película es que yo creo que la ambición de ellos no iba por el lado económico, sino académico. Más intelectual. Lo que no quita que otros hayan Se enriquecieran con aprovechado esto. el sistema para su propio beneficio. Lo vemos hoy.
O Pero sigan lo vemos hoy enriqueciendo en la la pauta viendo nacional. hoy Claro. y espero que no sigamos viendo. Oye, aparecen entre otros Sergio de Castro, que es exministro de Hacienda y Economía de Pinochet, Carlos Massad, Ernesto Fontaine, Rolf Luders y Ricardo French Davis, que ya lo mencionábamos. El documental se estrena el jueves. El En jueves, cines. sí. En cines. Sí. Sí, porque salieron incluso mejor Chicago dirección Boys. en... Sí, nos ganamos en un premio. Sanfic. En sí. Sanfic. Estábamos re contentos porque es un festival de cine de Muy ficción importante, y los sí, documentales claro. siempre han sido como los hermanos chicos. Viene así precedido que- de muy buenas vibras. Oye, qué lástima que se acabó el tiempo, pero aprovechar de felicitarte, Carola, por el programa que comes y tú qué harías, ambos de la productora que tiene la Carola, y además felicitarte. Rafa. Y el Son Rafa, socios. perdona, Rafa, y son socios. Bueno, a la Carola la identificamos más, ¿no? Porque la vimos de pequeña reporteando allí los mismos temas que se llaman hoy en otros programas, si te roban el combustible en las bombas de benzina. Bueno, aquí está la pionera de los temas, así que felicitaciones, porque les ha ido muy bien y muy buenos programas. Carola, Muchas Rafa, gracias por estar Gracias. con nosotros y la invitación es a ver Chicago Boys. Suerte en el estreno. Muchas gracias. Muchas Fue cortito gracias. que está en 30 salas de Arica a Punta Arenas, que eso nos importa mucho. Está en Esto todo además Chile. en el marco de Miradox, ¿no? En el marco de Mirador en Que Chile. promueve los documentales chilenos. Sí, y en 6 multisalas en Santiago, así que no hay Fantástico. excusa para no ver. Que les vaya Mirados.cl súper. pueden ver. Gracias. Eso, miradox.cl, ya. Que estén muy bien. Chao, Nos vamos a chao. una pausa y ya volvemos. Pedir un super avance en Tiendas París es igual a tener unas super vacaciones. cambiar la parrilla a gas por un super quincho. Recibir un super regalo para mi cumpleaños. Si tienes un sueño o proyecto que cumplir, solo tienes que pedir tus... El modelo chileno, que me gustaría tu mirada sobre el modelo de los Chicago, el modelo de liberal chileno que se construyó aquí, ¿qué análisis crítico tienes al respecto? Análisis crítico favorable tengo. No, crítico, bueno, lo Le crítico, digo, claro, lo crítico digo, puede ser... A ver, digamos, o sea, cuando estaba Allende, sí, en el año 73, Chile era el segundo país más pobre de Latinoamérica, después de Haití. Tenía un ingreso per cápita de $1.600. Tenía, digamos, más de un 50% de pobreza. Tenía una inflación estrafalaria. Digamos, Chile hoy, digamos, tiene un ingreso per cápita cercano a los $20.000. Chile hoy tiene 8,6% de pobres. Chile hoy tiene una inflación del 2%. O sea... Por lo visto te gusta más el modelo actual, el modelo económico-social actual que el de la época del presidente Allende. No me cabía ninguna duda. Y está perfecto. Bueno, digo, me parece que No, está muy cualquiera, bien. digamos, o sea... La pregunta es, y ¿cómo ha evolucionado el sistema chileno? Porque algunos sostienen que ya no opera la economía de mercado en Chile o el social de mercado, sino que opera para algunos un modelo que se ha ido poniendo más socialista. ¿Tú lo compartes? Obvio, digamos, el último gobierno de Bachelet hizo que, recibiendo al país con un índice de libertad económica de 7, hoy es 19. Perdió libertades económicas. Y aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. El decil más bajo del país libre es 11 veces más rico que el del reprimido, con lo cual además tienen una distribución más equitativa. Pero dame un segundo, y porque esto es mucho más importante que estas dos cosas que dije antes. Y es el hecho que el que vive en el país más libre, en el decil más bajo, tiene el doble de ingreso que el ingreso promedio del país reprimido. Como la distribución del ingreso tiene un formato que se llama log normal, chi cuadrado, lo podés llamar también distribución Pareto, donde la mediana, que es el valor que más se repite, está debajo de la media. ¿Sabes qué quiere decir? Que aquel que vive en el decil más bajo del país libre... ¿A qué le llamas país No, libre? está mejor que el 90% del país reprimido. Es decir, ojo con meterse con las cuestiones esas de la distribución, porque eso tiene efectos dinámicos que además achican la torta. Ayúdame con una duda que me asalta. ¿A qué le llamas país libre? Lo estoy midiendo en términos de los índices de libertad económica. ¿Es la única que vale? No. Hay otras libertades, ¿no? Bueno, pero porque nosotros, por ejemplo, vivimos aquí en los años 80 en un país con mucha libertad económica y cero libertad política. ¿Y en qué derivó después? En que hubo 3.000 muertos, por ejemplo. Ok, digamos, lo primero que te quiero señalar... Hubo decenas de miles de exiliados, por ejemplo. A ver, lo primero que te y había, quiero decir y es- había un país libre. Disculpe, se activó la búsqueda automática. Se espantó con Milei. A ver,
Digamos, No. yo te hago mi planteo. ¿Vale esa libertad? El libera- ¿Vale esa el- libertad? el- ¿Dónde el queda la libertad de liberalismo- expresión? la El libertad? liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Por lo tanto, digamos, o sea, yo no tengo, digamos, por qué estar defendiendo una posición de una dictadura. No, es que O tú sea, dijiste libre concepto general y yo te dije, ¿qué libertad? Porque hay varios tipos de libertad. Bueno, yo digo, estoy hablando de la No hay libertad una. económica. Ahora, Ah, fíjate que no lo esto. aclaraste siempre. Pero fíjate esto, porque una de las cosas que se hizo, se chequeó la libertad económica con las libertades políticas. Aquellos países que tienen mayores niveles de libertad económica tienen mayor libertad política. Es decir, la propia... ¿Hay correlación? Es decir, la propia dinámica voy a del- parafrasear a mi ley. Datos, por favor. Bueno, datos. digamos- ¿Dónde están los datos? En los estudios, digamos, de libertad económica. Es decir, digamos, yo te puedo mostrar... De correlación de libertad económica que sean siempre con otro tipo de libertades. Por ejemplo, la libertad política, la libertad de expresión. Pero es que justamente, digamos, hay gente que se dedica a correr esos índices y lo corre contra índices de libertades políticas. Y aquello, es más, los derechos de la mujer, por ejemplo, que tanto se discute, donde el feminismo como causa original es liberal, porque se habla de igualdad ante la ley, que eso no es lo mismo que el embrismo, que es affirmative action, o sea, que es discriminación afirmativa, ¿sí? En realidad, eso también ocurre en los países que tienen mayor libertad económica. Por lo tanto, una de las cosas que vos ves es que aquellos que tienen libertad económica tienden a evolucionar también hacia mayor libertades políticas. ¿Los impuestos para ti son un mal necesario o sencillamente un mal? No, son un robo. Los impuestos. Son un robo. ¿Qué pasa si yo voy a tu casa, Matías, y te digo, che, Matías, dame la mitad de tu ingreso? ¿Qué me vas a decir? A ti te diría que no. Bien, ok, me encanta. Ahora, wait a minute. Sí. Mañana, vengo con un papel y te digo, Matías, dame la mitad de tus ingresos. Vos me vas a decir, ya te dije que no. Bueno, pero escúchame, yo acá ahora tengo un papel que dice que me los tenés que dar, ¿sí? Y está firmado. Y vos me decís, ¿por quién está firmado? Por mí. Otra vez me vas a sacar a patadas, ¿ok? Ahora cuando yo vuelvo al tercer día, vuelvo con un muchacho parecido a Shaquille O'Neal, con un bate de béisbol, y ahora Matías, mientras que este muchacho golpea el bate contra sus manos, dame la mitad de tus ingresos. Es decir... Probablemente te daré el 70%, no la mitad, para que no me golpee. Pero lo que te quiero... Pero también está la pero es un robo, los impuestos son un robo. Pero te faltó una cuarta alternativa, que venga el Estado legítimo y que sea la autoridad legítimamente pero diga, no es legítima. dada una ley pero que ¿cómo sea digamos algo que se financia con impuestos? Dame un segundo, Javier. En primera alternativa tú vienes y te digo no. La segunda insistes, te digo que no. La tercera vez con 3 matones, probablemente te la doy, sin ganas. Pero la cuarta alternativa... ¿Qué diferencia hay con lo que hay ahora? Si yo, digamos, no quiero pagar los impuestos, voy preso. No, yo supongo, al menos en el estado en que yo vivo, hay un Estado que ha sido con autoridades generadas democráticamente, hay un ministro de Hacienda que ha discutido un proyecto en el Congreso Nacional y se ha estimado que para mis niveles de ingresos hay determinado nivel de pago de impuestos y para mí eso no es un matón, es un acuerdo social. No es un acuerdo social. ¿Dónde está el contrato donde lo firmaste? ¿Dónde está la firma? Cuando yo voy cuando voy cada 4 años a votar. Bueno, entonces, digo, ¿es opcional votar? Sí, es opcional bueno, votar. En mi país no es opcional. Entonces, digamos, ahora, si no votas estás acostumbrado. Si no votas igual estás acostumbrado. Estás obligado a pagar tus impuestos. Entonces, digamos, nada que puede ser por la fuerza puede ser bueno. Digo, de hecho, el impuesto es una rémora de la esclavitud. De hecho, me parece, digamos, un despropósito y una tomada de pelo y una agresión al intelecto cuando viene un político y habla del contribuyente. Que es más o menos como decir que el violador llama a su víctima novia. O sea, es un disparate. Es decir, por lo tanto, o sea, los impuestos, digamos, yo voy a creer, digamos, en este tipo de cosas el día que a mí me den la opción de pagar o no pagar. Es decir, solo ese día ¿En qué se diferencia este planteamiento tuyo con la ley de la selva? Disculpame, digo, en la ley de la selva, digamos, o sea, este tipo de cosas no existen. Es decir, ¿por qué, ocurre digamos, en la selva? ¿Quién gana en la selva? Pero, digamos, o sea, ¿por qué vos vas a poner en el mismo lugar, digamos, no sé, un león, un tigre, que lo que hace el ser humano? No, porque tú dices aquí, nadie gobierna, nadie coordina, nadie cede derechos. Pero, digamos, cada uno defiende su parcela.
Ay, ¿acaso, digamos, vos no defendes tus intereses cada vez que tomas decisiones? Sí, pero tengo un contrato social con el resto de Pero los ciudadanos. entonces, ¿dónde está la cedemos. firma del contrato social? Yo no vi a nadie que firme el contrato social. Digamos, decime dónde está el contrato social. Tácito. No, Es tácito, no, tácito, soy no, es una ciudadano. mentira. Es una mentira, digamos, o sea, vos se la validás a los políticos. Yo no se la valido. ¿Con qué derecho, si tú no quieres pagar impuestos, vas a poder, por ejemplo, circular por las calles? ¿Vas a poder ir a un juzgado para que zanjen un litigio que tienes con un vecino? Pero, digo, ¿y por qué tengo que tener, digamos, por qué, la justicia tiene que ser pública? Digo, ¿por qué no pueden ser árbitros? Digo, ¿por qué no puedo elegir un árbitro? Digo, ¿por qué no? Digamos, mirá, fíjate, esto es muy interesante. Por eso yo te digo, yo soy anarcocapitalista en términos dinámicos, aunque de corto plazo sea, digamos, minarquista. ¿Por qué? Por lo siguiente, vos sabés que durante los 80 en Argentina se discutía si las calles podían ser privadas. Entonces había toda una discusión. Ahora el problema, ¿cuál era? Un problema de índole tecnológico. Hoy tranquilamente las calles podrían ser privadas. ¿Acaso cuando vos pasás por una autopista no tenés un lector? Sí, claro. Bueno, entonces, digamos, o sea, vos tranquilamente podrías instrumentar un sistema de lectura donde las calles pueden ser privadas, ¿sí? Donde cada uno se encarga de su calle, digamos, y eso le genera ingresos, sí, digamos, y podría ser directo, y el GPS hasta te podría decir, usted va a tomar este camino, le va a costar tanto, y si vos querés también le puedes decir, digamos, bueno, mire, este está en mejor estado, otro está en otro estado, lo que fuera. Es decir, mira qué fácil que puede ser, o sea, podrías tener calles privadas. Es decir, entonces esta discusión, digamos, que era teórica en la década del 80, hoy es absolutamente posible. Por eso yo digo, yo soy anarcocapitalista en términos dinámicos y filosóficos, aunque en términos estáticos reconozco que puedan existir restricciones, por lo tanto, digamos, entiendo algunas soluciones como soluciones de corto plazo. José Luis Moreno, economista, ¿qué tal? Muy bien, muy buenas noches, un día más aquí. Alfonso Zapata, bienvenido, economista. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Profesor en la Universidad de Juan Carlos Iván Ayala. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos los tres. Por empezar, desde fuera hacia adentro, si les parece a ustedes. Que ya hay acuerdo sobre el techo de deuda. No se podía saber que esto iba a pasar, pero esto tiene que pasar por el Congreso y el Senado. Esto le va a costar un dinero a las arcas estadounidenses el ir convenciendo a todo el mundo que se quiera oponer ahora. ¿Vamos a ver algún problema? Bueno, es un preacuerdo entre los líderes de la mayoría demócrata, que es el presidente Biden, y de la mayoría republicana, pero esto no significa que dentro de 48 horas que lo someten a votación en el Congreso, esto salga adelante. Y luego es un acuerdo peculiar. Tras una conversación, parece ser de 90 minutos de estos dos líderes, se ha llegado a una solución muy política, que es cambiarle el nombre a las cosas. Entonces dicen, no vamos a tocar el techo de deuda, pero vamos a crear un techo de gasto, que es lo que casi todos los países, incluida España, tenemos, un techo de gasto. Entonces es un pacto donde se dice, el techo de deuda está en 31,4 billones, y yo de una forma o de otra te voy a dejar que te endeudes o que gastes prácticamente 1,5 billones más el próximo año y otro 1,5 billones más el año siguiente. De hecho, las cifras mágicas que están manejando ahora mismo en ese acuerdo son de 886.000 millones de euros para el 2024 en materia de seguridad y defensa y de 740.000 millones de euros en gastos domésticos, no de defensa. En total, pues eso, casi 1,5 billones, y para el año 2025, pues una cantidad similar, un poquito más, pero más o menos. Y, como digo, esto realmente es un preacuerdo que tiene que ser votado en el Congreso, que le da, es verdad, porque le da, creo que es hasta enero del año 25, le da cierto margen de maniobra a Biden para que haga esos gastos, que van a ser muchos electorales, claro. De todas formas, es una buena solución, porque al final lo que haces es despolitizar este problema y ponerlo más allá del próximo ciclo electoral. O sea, los republicanos querían que no aumentara el gasto, que no gastara Biden a manos llenas en este año electoral. Biden quiere que no le paralicen la maquinaria, y al final, bueno, pues es un acuerdo, y la fecha que tú has dicho coincide con el nombramiento del sustituto de Biden, o Biden el mismo sustituyéndose a sí mismo. O sea que yo creo que es un buen acuerdo. Como anécdota, Janet Yellen ha dicho que no va a ser el 1 de junio cuando se acabe la pasta, que va a ser el 5.
O sea, lo ha echado 5... El 5 de junio. Lo ha echado 5 días para adelante. Es que originalmente en teoría era el 19. Sí, pero bueno, lo ha hecho... y luego lo puso el 1 para poner presión y tal, y ahora ha dicho que es el 5 para poder terminar de negociar y tal. Pero vamos, yo creo que esto está hecho y están jugando a no nos vamos a hacer daño, ¿no? Total, es como cuando te llamaban tus padres y te decían que voy a la de 1, a la 1:30, a la 1:75, a la 1:01, un poquito eso. Pero bueno, por señalar una cosa, en primer lugar, esto no es sobre si Biden puede o no gastar más o menos, porque eso se aprueba en una ley todos los años que se llama los presupuestos generales, que aprueba el Congreso de Estados Unidos, donde están incluidos los ingresos y los gastos. De esos ingresos y de esos gastos se deriva un déficit y ese déficit tiene que ser financiado mediante deuda. Es esta deuda la que se está debatiendo. No es que se autorice a Biden o no se autorice a gastar más o menos. Es que es un conundrum, como llaman los ingleses, político, que se deriva de la Primera Guerra Mundial y que no tiene ningún sentido económico. Y cuando estamos diciendo que estamos llegando a una solución, bueno, estamos llegando a una solución de algo que no es un problema más que artificialmente creado. Eso para empezar. Pero es que en segundo lugar, esto ya está teniendo... Tiene su punto de control. Este problema. Sí, tiene su punto de control porque efectivamente esto se hace para que el Congreso de los Estados Unidos no tuviera que estar sistemáticamente todos los años en la Primera Guerra Mundial dando la aprobación para los Liberty Bonds. Entonces se establece un techo de deuda para que esto pudiera... Pero quiero decir que no tiene ningún sentido económico. El sentido del control del gasto está en los presupuestos, en la ejecución y luego en el control de cuentas. Esto es un circunloquio político de los que, pues en este caso Biden, los republicanos y los demócratas están tomando partido, pero que no tiene ninguna razón económica. En segundo lugar, esto ya está teniendo costes económicos para Estados Unidos. ¿Qué es lo que pretenden los republicanos? El coste económico para Estados Unidos, quiero decir, el dinero ya se ha acabado. Estados Unidos ya no puede emitir más deuda. Yellen lo comunicó el 19 de enero de 2023. Dijo, oigan, se ha acabado el dinero, vamos a tomar las medidas excepcionales. Lo que se está acabando es el cash que tiene el Tesoro para ir generando estos gastos. Tercer lugar, como decía, esto ya está teniendo costes. Si miráis los bills, los Treasury, que van a vencer después de junio y los de antes de junio, la diferencia es abismal. Concretamente, para los que vencen el 13 del 6 pagaban un 6%, para los que vencen a finales de mayo un 2%. Es la diferencia histórica más grande que existe y esto está costando dinero a los contribuyentes norteamericanos, no a Biden. No, que Biden no paga el coste de la deuda. En tercer lugar, hace falta tiempo para aprobar esta ley. Es que probablemente, y esto está planeado políticamente por parte de los republicanos, para pasar más allá de ese límite y que se encarezca el coste o un poquito más, que se endurezca el mercado y que Biden tenga que lidiar con este problema económico. Fijaos que el coste de todo esto está siendo un incremento de la incertidumbre, en donde Fitch ya ha dicho que va a poner a Estados Unidos, a la deuda de Estados Unidos, en supervisión negativa, básicamente, ¿no? Y en último caso, ya para terminar, y en el mejor de los escenarios, esto, tal y como está, se puede calcular, o se calcula, evidentemente no son previsiones, sino cálculos, que puede costar 30 puntos básicos del PIB y hasta 200.000 empleos. Es decir, ya está teniendo un coste. Y esto se ve pues en los CDS, por ejemplo. Los seguros por impago de la deuda americana. Que hasta hace bien poquito estábamos diciendo, juegue con Italia, bueno, pues ahora los de Italia son baratos, comparados con los CDS a un año de Estados Unidos. Siempre hemos hablado aquí de que era muy especulativo y poco realista. O sea, que Estados Unidos acaba sin pagando la deuda. O sea, de todo punto resulta extraño que Brasil pague menos por un seguro de impago de su deuda que Estados Unidos. Sí, pero es que van a llegar y no van a pagar. Es decir, que estamos a 29 de mayo. ¿Tú crees que van a llegar y no van a pagar? Pero es que ya está ocurriendo. Quiero decir, ya está ocurriendo. El coste ya está incrementándose porque los mercados están descontando eso. Bueno, pero hay probabilidades hay. Y lo que se descuenta en el mercado son probabilidades. Es el coste del miedo, nada más. O sea, bueno, sí, pero está ahí, ¿no? Como dice bueno, no lo sé. En la historia hay veces que se ha llegado, ¿no?, un poco a sobrepasar lo que tú dices, que se acaba no el techo de deuda, sino el cash que queda, ¿no? Y empiezan con algunos, yo creo que José Luis, tú mencionabas la semana pasada, se queda con algunos pequeños gastos que dejan de pagar, pero bueno, enseguida se llega a un acuerdo, se pone un poquito más de presión y se llega a un acuerdo. Nunca ha ocurrido que hayan pagado la deuda norteamericana, y si paga la deuda norteamericana,
ya no sé qué puede ser lo siguiente, ¿no? Esa era mi duda, claro. Sí, pero, a ver, siempre hay muchas personas, muchas empresas que en época de incertidumbre hacen negocio. Pero si esa incertidumbre pasa un límite, ese negocio desaparece. Entonces, yo creo que estamos en ese punto. De hecho, Wall Street, en las cotizaciones, lo que está diciendo es que se va a llegar a ese acuerdo. Pero es verdad Bueno, que los mercados como tal, sí, claro. que una vez que llegues al acuerdo, lo tienes que ejecutar y por el camino pues puedes dejar algún herido y algún muerto. Recuerda, José Luis, que tienen que aprobar la ley. La ley como mínimo son 3 días de debate, 3 días de debate en el Senado, y además hay algún senador que puede retener el voto hasta 30 horas. Es decir, que hay altas probabilidades de que pasemos el 5 de junio. Y además También hay es cierto que el 5 de junio, pues el 6, pues el 7... Claro, es que yo quiero recordar a todo el mundo que la fecha original que puso la Secretaría del Tesoro era el 19 de junio. Eso es. Que luego dijeron el 1, como cuando te dice tu madre, ponte a estudiar ya que solo tú este tipo de ejemplos, ponte a estudiar ya que no vas a llegar. Y que el examen lo tienes, ¿cuándo? Y pues como le digas la fecha real, igual te apuras mucho. Acuérdate de la última, José Luis, que empezaron a cerrar algunas oficinas, los no sé museos. qué, Yo tal, me quedé o sea, sin ver. Bueno, cerrar correos, que a mí me pareció lo más llamativo, ¿no? Que cerrar el servicio postal. Bueno, hoy correos tampoco... Hoy no, pero porque en su momento tenía su gracia. Una labor básica, lo que pasa es que es un gasto enorme en Estados Unidos. Sobre todo porque llegan los cheques vía correo. Pero vamos, yo creo que siempre lo hemos dicho, esto era un juego de la teoría de juegos, y el hecho de que ya conozcamos cifras de cuánto dinero se van a gastar en el año 2024 o cuánto dinero se pueden gastar en el año 2025 y sean cifras tan ciertas en detalle, pues es que ya hay ese acuerdo. Y luego es verdad que en esta negociación las dos partes tienen que ceder un poco, porque ni Biden ni el presidente, digamos, del grupo de los republicanos tienen mayoría, es decir, ellos no tienen mayoría, es decir, entonces algo tienen que ceder para que eso sea una realidad. Sí, lo que pasa es que yo sigo diciendo que hay procesos económicos y legislativos que permiten que la economía vaya de forma engrasada y que no haya este tipo de cuestiones, ¿no? Y esto no tiene por qué pasar. Es decir, esto no tiene sentido que pase. Esto no tiene ninguna lógica de control democrático, no viene del constitucionalismo. Es simplemente un anacronismo que bien estaría que lo eliminasen en Estados Unidos para dejar no solo de generar incertidumbre económica en su país, sino en el resto del mundo, porque esto evidentemente afecta al resto del mundo sin ningún tipo de necesidad. Es decir, se puede negociar, hay procesos legislativos mediante los cuales se pueden negociar leyes, no tienen por qué amenazar al mundo entero con un default. Bueno, si quitas esto, lo que podría ocurrir es que en la negociación de esos presupuestos todos los años se hiciera también una tarea tediosa. Pues probablemente, porque es que... Es verdad que no me efectivamente, default, pero allí tendría un aburrimiento que de... Claro, sí, eso es verdad. No sé, tendría que a lo mejor trabajar un poco igual, más, claro. o también tengo que decir... ¿Tú no te plantearías lo contrario? Que a lo mejor en Europa vivamos también con un techo de deuda de tal forma que las negociaciones de los presupuestos generales del Estado sean más fáciles. Pues me parecería una locura, de verdad, introducir eso, porque es que no tiene, o sea, no hay libro de macro que hable de ningún tipo de techo de deuda. Lo que habla es desde la sostenibilidad de la deuda, que son diferentes parámetros que podemos, el tipo de interés, el crecimiento, el stock de deuda, pero techo de deuda, que es una cuestión política que trata de generar una rigidez económica con consecuencias, pero sin ningún sentido o racionalidad económica, yo no lo vería, desde luego. Lo que pasa es que en la medida que cambian las circunstancias a lo largo del año y tú vas teniendo o más o menos ingresos, pues habrá más o menos, efectivamente. Puedes ir flexibilizando el gasto sin tener que renovar los presupuestos generales del Estado mediante el control de un techo de deuda. O sea, también tiene su sentido porque los presupuestos generales del Estado son algo que en el mejor de los casos se hacen una vez al año. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Y para momentos como los que hemos vivido, en los que hemos estado 2 años con unos presupuestos que no ha hecho el gobierno que está gobernando, o tres, y lo hemos visto en España hace nada, bueno, pues a lo mejor haber tenido un techo de deuda le da más flexibilidad a ese gobierno que no puede hacer unos presupuestos generales del Estado para decir, oiga usted, en la medida que ustedes no me aprobarán en Congreso unos presupuestos generales del Estado, pero yo, en la medida que ingreso más, porque subo impuestos o porque tengo inflación o tal, o ingreso menos porque hay una crisis o lo que sea,
pues voy adaptando mi gasto de tal forma que tengo unos pseudo presupuestos. A lo mejor podría tener su punto. En la época, en la anterior crisis, cuando yo estaba de director financiero en la Comunidad de Madrid y teníamos que emitir deuda, y durante pues casi 4 años emitimos 28.000 millones de euros, el hecho de que los inversores conocieran cuál era la deuda máxima que nosotros íbamos a emitir, no solamente un año, sino las previsiones futuras, ayudaba mucho, primero, para que ellos pudieran planificar esa liquidez para comprar esa deuda y para saber hasta qué punto esa deuda, en este caso de la Comunidad de Madrid, era o no sostenible. Entonces, yo tampoco veo que tener un techo de deuda en sí pueda ser negativo. Depende de quién use esa información, qué capacidad tienes para modificarla en un momento dado y el acuerdo, que es un poco lo que se pretende en Estados Unidos, que el acuerdo mayoritario sobre esa deuda que tú vas emitiendo es la principal garantía para que con el cambio de gobierno los inversores tengan la seguridad de que esa deuda se va a pagar. Porque lo que más les preocupa a los inversores con la deuda de los gobiernos es la voluntad política de pagar. Hay muchos países que no han tenido techo de deuda, se me ocurre Argentina, el más sencillo, y claro, nadie se fía de la deuda que emite Argentina, ¿no? Techo de deuda no tiene ningún país excepto Estados Unidos, pero independientemente de eso, estaríamos hablando, lo que estáis proponiendo, de modificar básicamente los procesos constitucionales legislativos que existen en estos momentos y además introducir una variable que es residual, es decir, la deuda no es un componente, es el componente que se deriva de los ingresos y los gastos y del déficit que ello se deriva. Donde tú tienes que controlar son esos ingresos y gastos. No tiene sentido alguno poner en la variable residual que genera el ingreso y el gasto. Sirve de control si te has inventado unos ingresos. Pero es que los ingresos, vuelvo a repetir, que medio camino de los ingresos que te habías inventado. Los ingresos y los gastos se aprueban por el Congreso y se debaten en el Congreso de los Diputados por todos y cada uno de los... ¿No se inventa uno los ingresos? Bueno, pero es que si se inventa o no se inventa los ingresos, ¿no es la Cámara la que aprueba eso? O sea, ¿estamos diciendo que la Cámara de Representantes española aprueba cosas que son falsas a sabiendas? Es que eso es prevaricación. Yo no creo que sea eso. A ver, un segundito solo. Los ingresos se llaman previsiones en los presupuestos, siempre. Tú no sabes qué ingresos vas a tener, sino que pones unas previsiones de ingresos. Los gastos, a veces se parecen y a veces no se parecen a la realidad. Bueno, y los gastos son básicamente los que son un límite máximo. Pero los ingresos nunca son los ingresos, de hecho, existe lo que se llama estabilizadores automáticos para que cuando los ingresos caen por debajo de lo que has planeado se genera el déficit y se suavice el ciclo. Pero estos son herramientas normales. El techo de deuda no tiene ninguna cabida en el funcionamiento macro de una economía capitalista funcional. No tiene. De hecho, es una piedra, o sea, en ese sentido es verdad que es una piedra que tú te pones y que como políticamente te salga mal, cada 2 años lo que tienes es un follón importante que luego explicar. Pero bueno, voy a salir de este bucle. Vale. El Bank of China ha realizado su primera inversión directa en yuanes, lo que representa un hito para la moneda china y una importante novedad en Argentina. La empresa en cuestión que ha realizado su inversión es Grump Recycling, una empresa subsidiaria de CATL, la empresa de baterías más grande del mundo. Ya debéis saber que esto va de materias primas. Y la inversión de aproximadamente $59.000 se utilizará para cubrir sus costos operativos diarios. Sí, qué pena, seguimos convirtiendo mentalmente a dólares, pasa también con los adoradores de las criptomonedas. Al final, por mucho que no nos guste el de facto patrón dólar, no solo va a ser necesario independizarnos económicamente de él, sino también mentalmente. De nada sirve que El Salvador se bitcoinice si al final, cuando alguien paga un sueldo o un coche, tanto comprador como vendedor, ambos hacen el cálculo mental en dólares para saber cuánto tienen que transferirse. En este sentido, El Salvador está infinitamente más dolarizado que Portugal, Tailandia o Brasil, a pesar de presumir de lo contrario. En cualquier caso, aunque los argentinos y los chinos calculen en dólares, cuando se transfieren yuanes, no nos quedemos con la foto, veamos la película. El avance del yuan en este sentido es impresionante. Nadie podía haber previsto algo así, ¿verdad? ¿Cómo en este debate presente entre dolarizar o intentar seguir creyendo en el peso alguien podía haber previsto que el yuan podía tener algún tipo de cabida en la economía argentina? La moneda de los chinos no solo está lejos cultural y geográficamente, sino que para muchos son todavía un país tercermundista. ¿Quién iba a poder imaginar algo así? Nadie. Nadie, excepto un loco que vive en China y que hace casi 4 años, cuando aún no tenía ni siquiera canal de YouTube, grababa un podcast llamado La yuanización de Argentina. Y decía esto:
Tras la victoria del kirchnerismo en Argentina, me asaltaron ciertas dudas sobre el futuro de este país. De hecho, iba a decir que desde las PASO, que para los que no conozcáis el sistema electoral argentino, es como unas primarias de las primarias. Es decir, que a los argentinos les va la marcha. Pero tampoco desde aquel momento. He seguido la política argentina desde que asumió Macri, y no hay un solo día del año que no revise periódicos, ruedas de prensa o análisis de economistas en YouTube para entender mejor por qué este país lleva casi un siglo intentando legalizar la eutanasia a nivel colectivo. ¿Por qué sigues tan de cerca a Argentina?, me preguntan en China. Pues muchísimas razones. Por afinidad cultural, por motivos profesionales. En ocasiones me toca responder en reuniones oficiales si Argentina es un país pobre. Claro, pobre es, pero no es un país tercermundista, que es a lo que se suelen referir. No es Bangladesh, que es lo que imagina un político chino cuando hablas de pobreza. Claro, tampoco es un país en vías de desarrollo. Como suele ocurrir, Argentina escapa de todos los términos inventados. Y en esa clasificación de países desarrollados, países subdesarrollados y países en vías de desarrollo, en una reunión añadí con éxito un cuarto: países en vías de subdesarrollo. Y en esas, Alberto gana las PASO, se posiciona como gran favorito y yo preparo un informe económico que imagino habrá quedado guardado en algún cajón en Beijing. ¿Se ha planteado el gobierno chino yuanizar algún país exterior? Qué loco, ¿eh? Esto hace 4 años casi de esto. Estaba recién inaugurando la Casa Rosada Argentina Alberto Fernández. Argentina, como comentaba, llegó a ser el país más rico del planeta en 1895. Fue el país que más creció del mundo en sus 100 primeros años de historia y el país que menos ha crecido en los 100 años siguientes. Este gen de líder que tienen parece llevarlos a ser el número 1 para lo bueno o para lo malo. Un país extraordinario en el sentido más amplio, y añadiría incluso macabro, de la palabra. Actualmente es la economía número 66, y en los próximos meses, imagino, continuará bajando. Bueno, más allá de un... Una anotación aquí decía sorprendido que Argentina había pasado del número 1 al número 66. Hoy ya está en el número 140 del mundo, y en los próximos 12 meses se calcula que descenderá hasta el 160, y aquí gane quien gane las elecciones. Esto es imparable. Corto gran parte del episodio para no alargarlo. Para quien lo quiera escuchar entero lo dejo en las notas del programa. Voy al punto que me interesa. Pero, ¿y China? ¿Nadie ha pensado en este país cuya apuesta por la internacionalización de su moneda ha sido absoluta? China lleva 30 años sembrando. Como explicaba en un episodio anterior, la prisa es un fenómeno occidental. Los orientales pueden esperar. El renminbi, traducido la moneda del pueblo, ha sido objeto de burla durante muchos años. Incluso hoy, si alguien me escucha hablando de yuanizar un país, quizá piense con desprecio, ¿pero qué me estás contando? Y es comprensible. Pero bueno, más allá de nuestras apreciaciones, si echamos un vistazo más a fondo, veremos que el renminbi es una moneda estable, que como digo se va usando más y más a nivel internacional. En 2016, el Fondo Monetario la reconoció por fin como moneda de reserva, y de hecho es la tercera moneda más importante, por encima de la libra británica o del yen japonés. El gobierno chino se está esforzando sobremanera por dotar al yuan de una credibilidad internacional que lo aleje de cualquier tipo de dudas. Sus esfuerzos para convertirla en moneda vehicular para transacciones internacionales son enormes. De hecho, que China y Rusia hayan pactado dejar de usar el dólar como moneda de intercambio va en esa línea. Fijaos, 2018, finales de 2018, y estaba hablando de que China y Rusia empezaban por primera vez a transaccionar en yuanes. ¡Qué locura! El programa de la Ruta de la Seda no es únicamente un plan Marshall de ayudas o de construcción de infraestructuras como no ha conocido el ser humano en toda su historia, sino esencialmente un golpe en la mesa del nuevo hegemón que reivindica su lugar en el mundo. Y no parece creíble tal reivindicación sin una moneda fuerte que lo sustente. Explicaba en un episodio anterior que Rusia ve pasar a China por Centroasia como las vacas cuando ve pasar el tren. Toda la influencia político-militar de Rusia se ve desbordada por el dominio comercial chino en una región del mundo interesantísima a nivel cultural, muy rica en recursos naturales, y sin embargo abandonada sistemáticamente por los libros de geografía e historia. Lo que he explicado en otros episodios, el poder blando de China frente al poder duro de Estados Unidos o de Rusia. Pareciera que en el imaginario colectivo, más allá de Ucrania, o si queréis en otra latitud, Turquía, no hay mucho más hasta llegar a China o India. Y que se equivoque el ciudadano de a pie tiene un pase, ya que no se nos ha perdido nada por la zona del Mar Caspio. Pero que se equivoquen los gobiernos deja una autopista a Europa repleta de recursos al gobierno chino que no está dejando escapar su oportunidad. Parece complicado, sin embargo, que el yuan, o una especie de euro asiático, pueda llegar a imponerse en Centroasia. Las economías postsoviéticas han disfrutado o sufrido, según se mire, la influencia rusa, y con todo lo que les ha costado construir una moneda propia, se antoja difícil que puedan abandonarla a medio plazo para volver a ser títeres de otro estado. Fijaos aquí, es que es una locura este episodio. Lo que estoy intentando razonar es dónde China podría implantar su yuan en primer lugar. Y hablo de Centroasia como
un lugar difícil porque acaban de salir de la influencia rusa. Además, con mucha menos afinidad cultural. Cuando China mira hacia el sur, la ruta de la seda marítima, aquí sí encuentra países más afines culturalmente, enemigos íntimos, socios que lo son felizmente o a regañadientes, o como explicaba en el episodio sobre India, enemigos de mis enemigos. ¿Y qué une más que odiar al mismo enemigo? Sorprende que con la influencia de China en Camboya, que prácticamente es una desinencia china en el Golfo de Tailandia, un punto estratégico clave en una antigua Indochina plagada de enemigos, que se maneja el dólar como moneda pseudooficial, y China no haya hecho ningún movimiento por usar al país Khmer como banco de pruebas de una primera yuanización externa. El caso de Camboya me sirve porque se fue dolarizando bottom-up, accidentalmente, sin que ningún gobierno lo propusiera, a causa de la inflación galopante que sufría por la emisión descontrolada. Los emigrados enviaban remesas de dólares a sus familiares y estos poco a poco optaron por dejar de cambiar a rieles. Al final, la moneda local, desprestigiada ante el rechazo de la población, se ha visto obligada a mantener un cambio fijo. $1 son 4.000 rieles. Y con esto se acabó la inflación. Básicamente esta es la tesis con Argentina. Fijaos, he hablado de Centroasia, difícil que se pueda yuanizar un país allí. Hablé de sureste asiático, donde es cierto Camboya era mi apuesta, un lugar que es prácticamente un protectorado chino, pero que de alguna manera quizá incluso reacciona en contra, abrazando al dólar, justamente para huir de esa influencia tan abrasiva que le supone China. Y mi siguiente apuesta era Argentina. País que compra en pesos pero piensa en dólares. Obviamente, Camboya ha necesitado varias décadas de remesas de dólares para tener suficiente masa monetaria como para pararle los pies al burócrata adicto a la tinta de la impresora. Y la economía argentina es 25 veces mayor. Para los que no puedan esperar a que esto ocurra de manera natural invirtiendo décadas de absoluta miseria, entiendo los que quieren dolarizar. Pero el dólar se aleja como animal de compañía. Como explicaba antes, la apuesta del votante argentino ha sido todo al rojo. Y no hablamos de comunismo, por favor, o vengar a China antes de emitir una aseveración tan imprecisa. Todo al rojo, una vez que la Guerra Fría acabó con gol en propia puerta, aunque hay quien sigue jugando la prórroga, significa que ahora los aliados son pocos, más pobres, o como mínimo cada uno aguanta como puede su vela, y nos queda China y solo China para que alguien ponga algo de luz al final del túnel. Porque, de momento en Argentina, al final del túnel, solo vemos humo. Pero no son todo malas noticias. Argentina es un país con muchísimas posibilidades. Sufre la maldición de los recursos naturales. La paradoja de la abundancia nos dice que no todos somos Noruega, y que la mayoría de los países con recursos naturales tienden a empobrecerse debido a un apalancamiento progresivo en estos bienes, descuidando otras facetas de la economía. Venezuela sería el ejemplo extremo de una sociedad hundida en la miseria, fiándolo todo al oro negro. Y cuando veo a los argentinos mirando al cielo, encomendando el futuro de sus hijos a que el año que viene haya una buena cosecha, o celebrando haber encontrado una lámpara de Aladino en Vaca Muerta, me produce tanta pena. No hemos aprendido nada. Pero os decía que estas eran las buenas noticias. Y sí, a pesar de ese símil machista de guapa y tonta, que extrapolamos a países ricos con recursos naturales, al menos Argentina es guapa y tiene quien pueda fijarse en ella. Hablamos de China. Hablemos de China. ¿Por qué China podría estar interesada en Argentina? Geoestratégicamente es uno de los países más importantes de Sudamérica. Cuenta con el 30% de la extensión de China, es un país relativamente grande, pero solo con el 3% de la población china. Además es uno de los países con más superficie cultivable de la Tierra, siendo un exportador de carne y soja fundamental a nivel mundial. Y esto no pasa desapercibido para China, ya posicionado como el gran importador internacional. La pesca es otro gran activo desaprovechado por Argentina. Solo hay que darse un paseo por la otra cara de los Andes para entender el rendimiento que se le puede sacar a este sector firmando un buen acuerdo con China. Del petróleo de Vaca Muerta y compañía ni hablo. Para mí va a ser una maldición, como comentaba, que provocará disputas internas y sufrimiento. Ojalá me equivoque, pero nunca había un borracho al que le sonriera la suerte en el casino acabar la noche bien. El tema no es si Alberto Fernández llamara a la puerta de China. El tema para mí es cuándo. Le quedan unos meses de reservas en dólares y aunque consiga reestructurar la deuda... Fijaos qué locura, en 2018 estaba yo pensando en que los argentinos, Alberto Fernández, durante su mandato iba a acabar llamando a la puerta de China. Lo que no podía decir era cuándo. Reperfilar, que dicen ahora en Argentina. Que buenos son dibujando con las palabras. No veo un 2020-2021 feliz sin China. Ningún prestamista les va a fiar $1 sin ajustes. Y los ajustes son muy dañinos en el... ¿Qué ha pasado? Les ha vuelto a fiar el Fondo Monetario con ajustes y los ajustes han sido dañinos. Corto plazo. Pocos políticos demócratas están dispuestos a sacrificar su mandato para que el siguiente reciba los frutos del esfuerzo que realizaron ellos. Más aún dirigentes peronistas. ¿Va a hacer Alberto los ajustes con los que no se atrevió Macri el neoliberal? Cuesta creer. En todo caso, hemos visto a Tsipras, en Grecia, haciendo quebrar a todo aquel que hubiera apostado por sus principios. Nunca se sabe.
Pero el Fondo Monetario difícilmente volverá a inyectar dólares como lo hizo cuando quiso salvar no a Argentina, sino al gobierno de Macri. Recordemos, el Fondo Monetario durante estos años no ha inyectado dólares, no ha inyectado dinero fresco, lo que ha hecho es apuntes contables, es decir, prestarle a Argentina justo lo que necesita para poder devolverle el préstamo al Fondo Monetario. Es decir, se está cumpliendo al pie de la letra esto. En su retina tiene presente que ni para eso sirvieron. ¿Para qué iban a ayudar a un socialista? Sería echar gasolina sobre el fuego de Chile y similares en sus incendios antimercados. Esto lo dije justamente porque en ese momento había disturbios en Chile y decía cómo le van a prestar dinero fresco a Alberto. No tiene ningún sentido, como así ha sido. Y con este panorama, Alberto tendrá que lidiar con la más que probable próxima crisis mundial, recesión, caída de los precios de materias primas, un escenario antagónico al que vivió Néstor Kirchner. Esto no parece salvarlo ni una Copa del Mundo ante Inglaterra. Pero como los chinos, si de algo no entienden este fútbol... ¡Buah! Me falta un poco para predecir el Mundial de Fútbol de Argentina. Efectivamente, esto no lo ha salvado ni el Mundial de Fútbol de Argentina en Arabia Saudí. Tarde o temprano, Alberto llamará a las puertas de Pekín con una minifalda muy cortita y con los labios pintados de rojo pasión, besando a quien encuentre como si no hubiera un mañana. Y aquí le pegué en el palo. No fue Alberto quien fue a Beijing con los ojos pintados de rojo pasión, fue Massa, su ministro de Economía. Todo lo demás se ha cumplido al pie de la letra. Y la pregunta, y en lo que me debatía mientras preparaba este informe, era ¿qué opciones se le presentan a China cuando Alberto Fernández llame a su puerta para pedir un préstamo? Depende mucho del momento, claro. No es lo mismo hoy que en el último año de mandato. ¡Wow! Exactamente, ha sido en el último año de mandato. En un alegato final, como lo que hizo Macri, en modo reo condenado, pidiéndole al fondo que, habiendo perdido ya Argentina, como mínimo, lo salvaran a él. Desde China no se entiende que el calendario económico se prostituya bajo el calendario electoral. Los chinos le hubieran respondido a Macri que si él no cree en las elecciones, ellos menos. Y que es muy ruin endeudar a generaciones futuras para manipularlas. Bueno, esta es la música del canal que la tengo puesta a cámara rápida. Decía que no es lo mismo hoy que en el último año de mandato. No es lo mismo ir a China antes o después de que el fondo te diga que no. Tendrá que ser listo Alberto para negociar con el fondo habiendo hablado previamente con China y Estados Unidos y sin que ninguno de ellos se sienta menospreciado. Ahí mediremos la altura política del estadista. No lo hizo. Altura política de Alberto, 0. Desde el análisis que os puedo hacer yo, sin vivir en la piel de un argentino, desde la distancia, se pueden dar como mínimo 3 situaciones posibles. La primera es que Argentina haya declarado ya la quiebra y se encuentre sumida en una más que probable hiperinflación. Casi. Es el peor escenario posible y China difícilmente podría ayudar más que regalando un préstamo a fondo perdido. Exactamente. La segunda es que Argentina haya declarado la deuda impagable, lo que daría algo de aire a sus cuentas, pero a la vez perdería cualquier opción de financiar un futuro déficit. ¿Se arriesgaría China a prestar entonces dinero a un país que no paga a sus acreedores? No, por eso esta opción no es la que ha sucedido. Y la tercera opción es que, con un pago rápido por parte de China, el nuevo gobierno pueda hacer frente a pagos actuales. De ser así, continuaría la caída, tan solo se hubiera retrasado la quiebra del país en unos meses o unos años, dependiendo del importe, y se usaría la financiación china para devolver los créditos a países como Estados Unidos, algo que obviamente no beneficiaría en nada a China. No parece que ninguna de las opciones aleje al enfermo de la máquina de respiración asistida. Pero, ¿yuanizar el país sería una solución? Parece una locura. Amigo. Pero no creo que haya una respuesta única para esta pregunta. 20 años después, hay quien piensa que el euro fue un error y hay quien piensa que fue un gran acierto. Un argumento a favor de la yuanización es que cuando se hablaba de la dolarización, se pensaba que Trump estaría encantado de vender ante su pueblo un éxito sin precedentes, por el tamaño de Argentina. Entonces, ¿no sería un gran éxito para Xi Jinping poder vender eso mismo? ¿No sería un punto de inflexión definitivo del cambio de ciclo mundial y la toma de posesión de la nueva potencia hegemónica? Esto además, obviamente, iría ligado a ayudas, pactos comerciales muy beneficiosos para ambas partes y el desembarco definitivo de China en el continente más alejado de las estrategias de la nueva ruta de la seda. Un punto destacable para Argentina es que de yuanizarse, sería el primer país en hacerlo, muestra para los siguientes, y China sería el primer interesado en que no cayera. No sé si esto es bueno o malo, porque podría potenciar el apalancamiento argentino, pero egoístamente tendrían un gigante económico interesado en verlos prosperar. Y eso no es poco. A nivel mundial, abriría la puerta a otros países a prescindir del dólar y considerar la alternativa china, o en todo caso, al carecer del monopolio actual, obligaría a Estados Unidos a ofrecer mejores condiciones a sus socios comerciales. Es decir, fijaos que está pasando algo similar, es decir, no se ha yuanizado un país y por tanto no está pasando esto que dije, pero lo que sí está pasando es que el yuan está ganando influencia y al ir ganando influencia los países se están dando cuenta que no pasa nada, que sin el dólar se puede vivir perfectamente si tu mayor socio, como le pasa a la mayoría de países, es China,
que atesorar yuanes es una buena idea. Es decir, está pasando un escenario muy parecido a lo que comentaba en este episodio. Es decir, aunque China no llegara a beneficiarse, hablamos de un mundo mejor para todos. Si el capitalismo es competencia, qué mejor que tener dos opciones como moneda real de reserva. Personalmente pienso que no es nada saludable que hayamos pasado de un patrón oro a un, de facto, patrón dólar. Obviamente mi propuesta es ciencia ficción, a día de hoy. Las negociaciones para un paso así podrían llevar meses o incluso años. Y Argentina necesita respiración asistida para pasado mañana, no para dentro de 2 años. Además, una yuanización involucraría innumerables equipos de trabajo. Y pese a que desde fuera parece que hablamos de 2 países muy presidencialistas, ya he explicado en episodios anteriores que China no lo es, y Argentina, bueno, Argentina en ese afán creativo por inventar palabras, aún no sabemos si es un país presidencialista o vicepresidencialista. No sé si con el enemigo en casa o con tantas voces opinando, sería fácil un consenso para un paso tan importante en la historia del país. Bueno, paro aquí, tenéis el episodio, si lo queréis completo, lo dejaré en las notas del programa. Fijaos que en todo el episodio no hablo de lo bueno o lo malo que sería lo que avanzo. Esto es algo que no entiende muchas veces mi público. Yo no hago apología de la realidad, solo me dedico a describirla. Y teniendo en cuenta que esto lo narré hace 4 años, casi 4 años, la precisión asusta. Como siempre os digo en el tema del yuan, sí, su posición en el mundo es irrelevante en estos momentos, pero no nos quedemos con la foto. Intentemos visualizar la película. Algo está cambiando en el mundo, estamos viviendo un cambio de hegemón en directo. Da igual si tú lo supiste ver hace 4 años, hace 10 o hace 20. Lo interesante es cómo hay gente que es incapaz de verlo hoy. Bueno, para los jóvenes, después del golpe en Chile, utilizaron los neoliberales a Chile como laboratorio para iniciar la aplicación de las políticas privatizadoras. O sea, no solo fue el golpe y quebrar la democracia mediante el uso de la fuerza y de la represión. La muerte de un presidente electo democráticamente, de un hombre bueno, pacifista, Salvador Allende, sino que además eso alentó a que se diera el golpe desde fuera. Los organismos internacionales, organismos financieros internacionales utilizaron a Chile como laboratorio para aplicar esto que ya nosotros estamos liquidando, que queremos que se vaya de México ese modelo, porque es una política de pillaje inhumana, solo en beneficio de una minoría rapaz. Bueno, eso que ya va de salida aquí es lo que está entrando como novedad en Argentina. Pero el origen, si se hace el análisis esto para los jóvenes, el primer país donde se aplica, empiezan a vender lo público y a privatizar ganancias. Eso que no se olvide, el modelo neoliberal significa privatizar ganancias y socializar pérdidas. Así debe verse lo que hizo Zedillo aquí con el FOAPROA, convertir las deudas
de unos cuantos banqueros, empresarios, en deuda pública, rescatar a los de arriba, con descarados actos de corrupción, o lo que hizo Salinas antes, que es el padre de la desigualdad moderna, entregar los bienes de la nación, los bienes del pueblo de México, a sus allegados para formar una nueva oligarquía, un grupo compacto, y producir una monstruosa desigualdad en nuestro país, con todo un retroceso, impidiendo a México, con todo su potencial, con su pueblo bueno y trabajador, convertirse en una gran nación. Pero pues les fue muy bien a una minoría y desde luego a él, porque Salinas es, a ver, se lo dejamos de tarea al Reforma, a ver si nos indaga y nos hace la investigación. Yo creo que Salinas es el presidente o el expresidente vivo más rico de todos. ¿O quién será? A ver, ahí, investiguen. ¿Y cómo le hicieron? Ahora sí que, como diría mi paisano Chicoche, ¿quién pompó? Y los presidentes más ricos de la historia de México. Porque yo creo que Obregón, que tenía fama de cínico, él mismo cuenta en un libro, o así empieza, hay un libro que se llama México Hoy. A ver, ¿por qué no pones el inicio del libro? Es un escritor estadounidense, no un investigador. No, es que empieza con Obregón diciendo que es muy buena la anécdota, que la contaba el mismo Obregón. Sí, de la mano. Pero es México ayer. México ayer. Sí. México ayer. La primera, así empieza el libro. Sí. Que fue agente de la CIA, por cierto. Que fue un agente de la CIA, John Foster Dulles. El autor es periodista. Era agente de la CIA. Pues tenía información, ¿no? Es del fondo, sí. Ayer en México. A ver, pero ahí empieza. Es el primer capítulo. Y es una crónica de la Revolución, del 19 al 36. ¿Estará?
Si no, se lo dejamos ahí de tarea. Pero lo que dice es que Obregón contaba que cuando le quitaron de un cañonazo el brazo, no encontraban, ¿no?, su brazo, su mano, y que él le dijo a un amigo que lo conocía muy bien que sacara un centenario, un azteca, sí, que lo paseara. Y dice el mismo Obregón, cuenta este historiador, que ahora me entero que era de la CIA, porque yo no sabía, Jesús, que todo mundo se quedó sorprendido porque vino el brazo a agarrar el centenario, el azteca. Y así recuperé mi brazo. Él contaba eso. Pero si lo analizamos, a lo mejor Obregón resulta un niño de pecho en comparación con Salinas. O con otros. Es buen tema. ¿Y por qué es buen tema? Porque eso es lo que más ha dañado a México. Es el principal problema de México, la corrupción política. Y también de manera hipócrita no se aborda el tema. Y llegó a considerarse como algo normal. Además se celebraba. Decía don Jesús Silva Gerso que ese era el peor de los males, que se hacían inmensamente ricos y no perdían ni siquiera su respetabilidad. ¿Ese es su mayor temor? Sí, cualquier tipo de virus. Probablemente algo parecido a la influenza. ¿Por los viajes aéreos? Por vía aérea, sí. Al toser. Perdón, me refiero a los viajes en avión. Es lo que describió en su libro. Sí, un virus nuevo de Madagascar podría llegar a Chicago en semanas y desatar una pandemia global. PAN significa todo. Todo el mundo enfermaría a la vez. Y doctor Newman, como epidemiólogo, supongo que la amenaza de una pandemia viral también le preocupa. No. ¿No? No. Bueno, es todo por hoy. No, hemos estado en guerra con los virus desde siempre. A veces mueren millones de personas como una guerra de verdad, pero al final siempre ganamos. Pero para que quede claro, ¿sí piensa que los microorganismos son una amenaza? Oh, sí, una amenaza enorme. ¿Bacterias? No. ¿Le gusta decir que no? Sí. Bacterias no, virus tampoco, entonces... Hongos. ¿Qué? Sí, esa es la reacción habitual. Los hongos parecen inofensivos, pero muchas veces saben que no es así, porque hay tipos de hongos que no buscan matar, buscan controlar. Le pregunto, ¿el LSD de dónde viene? ¿Usted de dónde lo saca? Viene del cornezuelo, un hongo. La psilocibina también de un hongo. Los virus no enferman, pero los hongos nos pueden alterar la mente. Hay un hongo que infecta insectos. A las hormigas, por ejemplo, viaja por el sistema circulatorio hasta el cerebro y lo llena de alucinógenos, sometiendo la mente de la hormiga a su voluntad. El hongo empieza a controlar a la hormiga, le dice a dónde ir, qué hacer, la usa como si fuera una marioneta. Y eso no es lo peor. El hongo necesita alimentarse, así que empieza a devorar el huésped desde adentro, reemplazando la carne de la hormiga con la suya.
Pero no deja que la víctima muera, no. Mantiene viva a su marioneta evitando la descomposición. ¿Cómo? ¿De dónde sacamos la penicilina? De un hongo. El doctor Schoenheinz Esa clase de infección fúngica no existe en humanos. Es cierto, los hongos no sobreviven si la temperatura interna del huésped supera los 34 grados. Y actualmente no hay motivos para que evolucionen en ese aspecto. Pero, ¿qué pasaría si esa situación cambiara? Supongamos que el mundo se calienta ligeramente. Entonces sí, tendría un motivo para evolucionar. Un solo gen que mute y el ascomiceto, la cándida, el cornezuelo, el cordyceps, el aspergillus, cualquiera de ellos podría volverse capaz de invadir nuestro cerebro y controlar no solo a millones de personas, a miles de millones. Todas marionetas con la mente envenenada, permanentemente enfocadas en un único objetivo: propagarse e infectar a todo ser humano que quede con vida, a como dé lugar. Y no hay tratamiento para algo así, ni de prevención ni cura. No existen, ni siquiera es posible descubrirlos. Entonces la humanidad ¿perdería? Ya volvemos. Maaf, Pak. Apakah saya ada berbuat suatu kesalahan? Tidak, tentu saja tidak. Apa Bapak tidak salah orang? Anda Bu Ratna, Profesor Mikologi Universitas Indonesia. Kita memiliki orang yang tepat. Besar sekali kampus kami butuh bantuan Bu Ratna untuk meneliti spesimen yang telah kami persiapkan. Ibu mungkin Pendapat Bu Ratna yang saya butuhkan. Iya, ini opiocordyceps. Tapi kenapa menggunakan klorazol untuk mempersiapkan slide? Kami gunakan sebagai persiapan pengambilan sampel dari tubuh manusia, Bu Ratna. Cordyceps tidak bisa bertahan pada manusia. Ibu merasa mual. Sebaiknya Ibu segera keluar. Apa ini gigitan manusia? Jadi kapan ini terjadinya, Pak? Kurang lebih 30 jam yang lalu, Bu. Di mana? Di pabrik tepung dan gabah di barat kota. Saya telah menghabiskan waktu hidup saya untuk mempelajari hal ini. Jadi tolong dengarkan saya baik-baik. Tidak ada obat. Dan tidak ada vaksin. Jadi apa yang harus kami lakukan? Mulailah pengoboman. Bom seluruh kota. Dan seluruh orang yang ada di dalamnya. Maaf, Pak. Apa ada yang bisa antar saya pulang? Saya hanya ingin bersama dengan keluarga, dengan suami dan anak-anak saya. Frank, we will never have friends because there are no friends to be had. Just because life stopped for you doesn't mean it has to stop for me.
Timothy? Oh, shit. Leave him alone. You're next. Please. I don't know any girl. Oh, fuck! Jesus! Marco. No. He can't help you. You focus right here, or I'll pop your fucking kneecap off. She's alive. Where? Oh, fuck! Fuck! Oh, the town! What town? Silver Lake. Ah! It's not a real town name. It's a resort. A resort? You're gonna point to where we are and where your resort is. And it better be the exact same spot your buddy points to. It's where we are. I swear. Go ask him, he'll tell you. I'm not lying. Oh! No! No! Oh. Shit! Jesus! No! Why the fuck did you do that? He told you what you wanted. You motherfucker, fuck you. I ain't telling you shit. It's okay. No. I believe him. No. I'm taking you with me. We can just keep our histories to ourselves. You don't tell anyone about your condition. We'd try to keep you alive. I'm taking you with me. We can just keep our histories to ourselves. You don't tell anyone about your condition. We'd try to keep you alive.